Half-Life Insecure, menuda joyita más infravalorada en la comunidad, me he encontrado estas navidades. Recuerdo hace unos meses que estaba en fase beta por el 5º capítulo, pero no pensé que ofrecería una experiencia tan pulida y única al disponerme a jugarlo. Así es. Si tuviese que convencerte para jugar a este mod en pocas palabras, te diría que es el hijo de Blue Shift y Fiel Intensity. Si sabes a qué me refiero con esto, ya estás tardando en bajártelo de ModDB y darle una oportunidad, porque estoy convencido que te va a gustar. Si Fiel Intensity era Opposing Force en esteroides, Insecure es Blue Shift tras ir al gimnasio un par de años y ponerse en forma. Quizás me atrevería a decir que era lo que hubiese querido que fuese Blue Shift tras jugar Opposing Force primero, ya que me decepcionó al ver la falta de novedades y lo corto que era, pero ya sabemos cómo acabó esta historia, siendo destinado a ser un exclusivo de Dreamcast. Volviendo al tema, Insecure es un mod gratuito para el primer Half-Life, que nos pone en la piel de un guardia de seguridad llamado Andrew Cooper, que tras vivir la cascada de resonancia durante su turno, deberá disponer de todos los medios posibles para escapar, con ayuda de varios científicos que le irán guiando hasta el sector Lambda, donde tendrá que establecer unas coordenadas en un satélite de un viejo campamento en Shen para poder escapar con los pocos supervivientes que le han ido guiando. La historia no es muy diferente a la de Blue Shift como veis, y de hecho la introducción es calcada a la de dicha expansión, aunque tampoco parece ocultar esto. Su punto fuerte comienza tras el accidente, donde vamos viendo cómo se va desenvolviendo la campaña con mapas muy bien detallados, una evolución en el combate que la sentí muy bien balanceada e ideas y elementos prestados de Opposing Force, Fiel Intensity y hasta del remake Black Mesa. ¡Wow! Me atrevo a decir que Half-Life Insecure es de esos mods que te hacen recordar por qué eres fan de la saga, por qué te gusta volver a Black Mesa y a Shen desde el punto de vista de otros personajes. La forma en la que se enlaza tan bien el ambiente, el gameplay, los mapas, las armas y los enemigos hace que el primer Half-Life siga sentando bases y siendo tan querido a pesar de los años. Y mods como Insecure siempre están ahí como cartas de amor que te ofrecen una experiencia similar y al mismo tiempo distinta, como si te ofreciesen una nueva pizza al día siguiente de comer una, pero con nuevos ingredientes. Para mí, las sobras. Insecure para mí logra de lejos lo que busco al jugar un mod, que me dure más de 4 horas, que tenga elementos de Opposing Force, intensos combates, algún puzzle suave sin que se sienta demasiado forzado y, por qué no, nuevos enemigos. Me gusta la interpretación de Shen de cada modder, y comparto la opinión que en muchas ocasiones suele ser la parte más floja de las campañas, porque el jugador ya está cansado al ser la recta final. Pero Insecure te deleita con unos efectos únicos y originales, un juego de luces y sombras en el mundo fronterizo a la par que el Shen de Fiel Intensity o Delta Particles, y cuando piensas que ya lo has visto todo, te mete un nuevo enemigo o una nueva mecánica que no habías visto antes. Insecure también tiene puntos algo flojos que se los puedo perdonar, como el hecho de que la intro es un copia-pega descaradísimo de Blue Shift, con salas muy similares a las que ya vimos en la expansión, solo que con una simetría algo retocada. Espera un momento, la puerta no responde a tu pase de identidad. Déjame probar a abrirla por este lado. O el hecho de que el momento del accidente es idéntico al de Half-Life Echoes, con un Gargantúa apareciendo y arrollando el tren en el que estábamos, tirándonos al vacío. Pero tras la cascada de resonancia, claramente va tomando su propia identidad, con una curva de dificultad perfecta, sin picos absurdos, o al menos es lo que noté tras bajarme la última versión. Recurre a una Gonarch como la principal antagonista del mod, que la vemos varias veces en nuestro camino por Black Mesa, y más tarde en Shen, donde llegamos a tener 2 combates separados contra ella. Quizás no sea muy original a estas alturas recurrir a una Gonarch de jefe final, pero saber que ha estado interponiéndose en nuestro camino varias veces desarrolla esa rivalidad entre el jugador y el villano, haciendo que sea más satisfactorio matarla en la batalla final. Esto precisamente me recuerda al Gargantúa de Half-Life Echoes, que te acosa por varias secciones hasta que por fin te encuentras en situación de poder hacerle frente, dejándote con una buena satisfacción al matarlo. Insecure está hecho por el usuario MPS y es de Chile, por lo que si os ha gustado el mod, seguro que un like o un comentario positivo en ModDB lo va a agradecer por todo su esfuerzo puesto en este proyecto, ya que es raro ver mods tan bien pulidos que no estén hechos por rusos. Parte de la personalidad de Insecure se basa en las tarjetas de acceso. Si habéis jugado a Doom, ya sabéis por dónde van los tiros. Aquí son usadas como si fuesen llaves que desbloquean salas opcionales con mucha munición o áreas por las que tendremos que continuar obligatoriamente en la campaña. No están especialmente escondidas y se ven fácilmente, aunque es inevitable que algunas veces os despistéis al no verlas encima de una mesa, incluso con una luz enfocándolas. Destaca el hecho de que nunca conseguimos un traje HV, al contrario que el mod Azursip, donde sentíamos esa sensación de poder cuando el guardia de seguridad protagonista por fin conseguía uno tras un par de horas de juego.
Aquí la única forma que tenemos de conseguir armadura es recogiendo los chalecos y cascos de nuestros camaradas fallecidos, o a través de las chapas sueltas que hay en cajas o cerca de los cadáveres, muy similar de nuevo a Doom. Me llamó la atención que la linterna no la tenemos desde el principio del juego, es decir, se pilla poco después del accidente. Aquí me habría gustado que se jugase un poco más con la ausencia de ella, la obtienes tan rápido que no te da tiempo a echarla de menos. Otro de los puntos que hace destacar a Insecure sobre otros mods son las cargas C4, que serán obligatorias conseguir para demoler una puerta o cajas de metal amontonadas y avanzar. No son armas como tal, sino objetos que se guardan en tu inventario, que se usan automáticamente en las superficies que el juego señala. Eso sí, la onda expansiva es muy grande, así que asegúrate de estar bien lejos si no quieres recibir un insta-kill por confiarte. Ganan los terroristas. Durante el progreso de la campaña podemos ver cámaras de seguridad que vigilan a nuestros personajes ya queridos, como Gordon, Adrian, Gina y Colette, y esto ayuda a saber en qué momento de la línea de la historia nos encontramos. Me di cuenta que en una de las cámaras vemos a un tipo con un traje de protección azul, hablando con un científico. No tengo ni idea de si es el protagonista de otro mod, pero no me suena que fuese de Azurship. Si lo sabéis, me gustaría que lo pusierais en los comentarios. Hablemos sobre las armas. Para empezar, no es una sorpresa que si un mod quiere tener cierta calidad en su contenido, debe recurrir a algunas armas de Opposing Force, y en este caso Insecure no es una excepción. Nuestra arma por defecto es un cuchillo, tiene la habilidad de hacer un ataque cargado que hace más daño. Como curiosidad, este ataque secundario era parte del cuchillo de Adrian Shepard durante la beta de la expansión, así que me alegro que MPS lo restaurara. También obtenemos la Desert Eagle, el rifle francotirador y la ametralladora pesada M249. Llama la atención que la Tau Cannon funciona de distinta forma. En vez de poder cargarla, directamente hace un disparo que consume 10 de munición, lo que a mi ver la hace más útil, aunque también la penalización es mayor si fallamos el tiro. ¿Sobrecargarlo? ¿Qué quieres decir? El cañón desplazador hace un cameo en Shen, pero dado que le ha caído encima una estalactita, no lo podemos usar. Una pena, porque habría sido irónico usarlo a la inversa en cada mapa, haciéndonos viajar a Black Mesa para recoger munición y usar un teletransporte que nos devuelva a Shen. En cuanto a los enemigos, hay muchas sorpresas y variantes. Para empezar, nos encontramos con operadores zombificados que ya salían en Fiel Intensity. El zombie HV también regresa, siendo un enemigo recurrente en otros mods. Este es inmune a los disparos al cuerpo debido a la protección del traje, así que la estrategia es simplemente dispararle a la cabeza. Los más veteranos de Sven-Cop reconocerán también al bebé Gargantúa, que se encuentra exclusivamente en las secciones de Shen. Normalmente su presencia suele ser indicada por los huevos rotos que nos encontramos, como si el mod nos indicara que los Gargantúas son ovíparos en vez de máquinas de guerra creadas por Nihilant. El Hyundai suicida del remake Black Mesa también regresa a Insecure, comportándose de forma idéntica. Aparecen en grandes grupos y explotan tras realizar un ataque sónico, mueren de un solo disparo y se les diferencia por el tono amarillento que tienen. ¡Muérete, bastardo! En la fábrica de Shen podemos encontrar Alien Grunts desarmados, sin el lanzador de avispones, por lo que solo podrán recurrir al ataque cuerpo a cuerpo contra nosotros. Normalmente, estos se encuentran dentro de los contenedores azules. El Vortigaun empoderado es una variante de élite como resultado de la cruel esclavitud y experimentos de Nihilant, haciendo que el collar obliga a los pobres Vortis a ser incluso más agresivos en combate, pudiendo crear ondas de choque al suelo y revivir a los de su especie, pero esto trae una consecuencia graciosa, y es que los vuelve tan locos y enfadados que no son capaces de distinguir a las otras criaturas de Shen como aliadas, y atacarán a cualquier cosa que no sean Vortigauns. Galanga. El exterminador Controller sufre del mismo destino que el Vorti empoderado. Nihilant los obliga a ser más agresivos y rápidos, y debido a esto, la locura los hace atacar también a otras especies alienígenas dentro de las fábricas de Shen. La gemela Gonarch es la principal antagonista de Insecure, que como ya dije antes, la vemos varias veces en la campaña. MPS nos da a entender que es una hermana joven de la Gonarch a la que se enfrenta Gordon en Half-Life. Es mucho más letal en combate, ya que puede escupir ácido blanco de entre sus patas, no solo a modo de mortero, y tiene la suficiente inteligencia como para recurrir a los cristales de Shen para romperlos y pedir ayuda a otras criaturas alienígenas. Como dato menor, también nos encontramos soldados Seku con el rifle francotirador y con la ametralladora pesada. Estos últimos son letales y una máxima prioridad en combate, aunque por suerte apenas aparecen en el mod. También nos encontramos con los Gonomes, pero si os lo preguntáis, la raza X está completamente ausente.
aunque, y esto aviso por los spoilers, sí tienen un cameo al final del juego, donde al regresar a las instalaciones vemos que ya están en Black Mesa, justo antes de que G-Man nos saque por la bomba termonuclear. Las 2 veces que me he pasado la campaña no he tenido ni un solo crasheo, y eso dice mucho de lo bien que está hecho el mod. Pero sí tuve un bug curioso, donde pude acceder a la sala donde G-Man me observaba tras recoger una tarjeta. Resumiendo la campaña de forma breve, nuestro puesto se encuentra en el área 5 de control de seguridad. La introducción es idéntica a Blue Shift, donde debemos recoger nuestro chaleco y casco en los vestuarios e ir al campo de tiro a recoger el cuchillo y la pistola, con algo de munición. Ah sí, esto lo notaréis enseguida, porque es bastante descarado, y es que os vais a encontrar un dispensador de agua cada 5 minutos que avancéis en la campaña. En serio, haced la prueba de beber un vaso de agua cada vez que encontréis un dispensador, por deshidratación no os vais a morir, eso lo aseguro. Hola. Dios mío, ¿qué está haciendo? Las cámaras de seguridad nos permiten ver lo que está haciendo Gordon, Gina y Colette. Como curiosidad, hay un Champ Toad en esta sala si usamos no clip y vamos volando hasta allí. Mientras Gordon ya está en la cámara de pruebas con el experimento empezando a fallar, a nuestro guardia de seguridad no se le ocurre otra cosa que pillar otro tren. Veremos a los alienígenas empezando a invadir Black Mesa y matando a todo el mundo. Un Gargantúa nos usará como su siguiente juguete, volcando el tren y tirándonos al vacío, despertando en un área profunda en llamas con todo derruido. Un guardia de seguridad nos propondrá buscar supervivientes, mientras vamos matando headcrabs y zombies por varios pasillos de unas oficinas. Si no nos separamos, todavía podemos salir vivos de esta. Daremos con un científico vivo que está escuchando una transmisión. Al parecer, otro superviviente llamado Bailey propondrá que quien quiera que escuche su mensaje suba a la superficie y busque la instalación de armamento en el sector D. Hará mención a otro equipo científico que ha tratado de ponerse en contacto con los militares, creyendo falsamente que vendrán a rescatarnos. Si recordáis, esto es un guiño a lo que hace Rosenberg en la expansión de Kate, tras hacer funcionar el satélite y enviar el comunicado. Hay un gracioso easter egg en uno de los ordenadores donde se ve que alguien estaba jugando al primer Quake justo cuando ocurrió el accidente. Seguiremos avanzando por las oficinas, mientras la dificultad va progresando a un ritmo más que aceptable, con Houndice, Vortigauns y Bullsquids uniéndose a los tiroteos. Quizás es que pille con ganas el mod, pero me gustó mucho cómo el desafío aumentaba de forma natural. Un científico con el mismo diálogo que el que ya escuchamos en Blue Shift nos dirá que para llegar a la superficie debemos pasar por los canales, típica sección con aguas estancadas, headcrabs y Bullsquids. Lo típico, vamos. Ve por el canal. Hay una parte que me gustó mucho tras los canales, y es que podemos optar por continuar hasta la superficie o tomar una ruta alternativa con más oficinas llenas de alienígenas, que nos llevará a una tarjeta azul desbloqueándonos con ella una sala donde recogeremos la escopeta y el subfusil MP5. Dándonos una clara ventaja contra los soldados Seku posteriormente. Hubiese deseado más secciones opcionales llenas de enemigos, pero con una buena recompensa si decidimos hacerlas, porque hasta donde he comprobado, esta es la única vez que el mod hace esto. Presenciaremos cómo la EQ empieza a llegar masivamente a Black Mesa con los Apaches y Ospreys. No tardaremos mucho en encontrar nuestros primeros soldados que ya han empezado a matar a todo el personal que ha quedado vivo, envolviéndonos en intensos combates contra ellos. Hay soldados por todas partes. Están matando a todos. En una de las cámaras veremos a Gordon Freeman, mostrando que ya va por el capítulo Enemigos a la vista. También presenciaremos nuestro primer Alien Grant, tratando de romper un cristal. Me sorprendió verlos tan pronto, teniendo en cuenta que no los vemos hasta mucho más tarde en el original Half-Life. Otro guardia será testigo de que los soldados no venían a rescatarnos, y querrá que busquemos a algún científico vivo que nos abra la puerta principal y continuar. Nos encontraremos con uno de esos grandes ascensores que tanto le gusta a Valve y a Gearbox poner en sus mapas, aunque ni se os ocurra pensar que os podéis saltar la secuencia bajando por la rampa, porque está completamente electrificada. Muy ingenioso MPS, admito que me pillaste esta vez. ¡No, God! Creo que no he hablado aún del uso de la inteligencia artificial en este mod. Me gusta mucho el tono y acento original que tienen los científicos y guardias de la versión española oficial. Diría que en el 60 o 70% de los casos queda bastante bien, otras veces se siente regular, pero supongo que es mejor que Loquendo y se agradece ese esfuerzo.
Algunos del personal están empeñados en seguir luchando contra los alienígenas, confiando sus esperanzas en un tal Freeman. Creen que él puede resolver todo este desastre de alguna manera, pero en nuestro grupo no pensamos lo mismo. Encontraremos un científico vivo que tendremos que guiar de vuelta para que nos abra un acceso principal y continuar la campaña. En uno de los ascensores cerré la puerta demasiado pronto y sin querer maté al científico que me seguía por detrás. Este es el motor Gold Source en su máximo esplendor. Una vez abierta la puerta principal y continuar nuestro camino, tendremos un combate en la superficie contra un Apache. Dado que tenemos un lanzacohetes, no será un problema derribarlo. Más tarde los EQ nos atraparán engañándonos con una tarjeta tirada en el suelo, de forma similar a lo que hicieron para atrapar a Gordon, queriendo sacarnos información sobre su paradero. Esta parte con el interrogatorio me resultó muy original y bastante memorable. ¿Dónde está Freeman? No podemos perder el tiempo aquí. No voy a dejar que se marche hasta que hable. El interrogatorio será interrumpido por varios Headcrafts que se colaron en el área, zombificando a los soldados, ocasión más que perfecta para salir de allí, aunque desgraciadamente nos han requisado todas nuestras armas y tendremos que ir pillándolas de nuevo poco a poco. Vagando sin rumbo fijo por Black Mesa matando más alienígenas y soldados, llegaremos a una sección del capítulo sobre raíles, por la que ya ha pasado Gordon hace pocas horas. Siempre me encanta cuando los mods hacen estas cosas, te hace apreciar más las instalaciones como si todo fuese un intrínseco laberinto, comprobando los cambios después de que pasaran otros personajes y viendo qué ruta alternativa tendremos que tomar reencarnados en otro protagonista. Mucho más tarde necesitaremos abrir una puerta desbloqueando el escáner de retina a la que un guardia tendrá acceso. Como es de esperar, el guardia vivo nos obligará a buscar otra de esas tarjetas rojas para sacarlo de ahí. En nuestra pequeña aventura buscando la tarjeta, un soldado EQ con la ametralladora pesada nos dará una cálida bienvenida dentro de un vagón. Da miedo tener a estos tipos en el bando contrario cuando no somos Adrian Shepard. Tras traer el guardia de vuelta, veremos varias cámaras de seguridad. Una que me gustó mucho fue en la que capturaban a Freeman, ya que por un instante se puede ver el flash verde detrás de los soldados, siendo en realidad Barney Calhoun, teletransportándose al final de Blue Shift. Continuaremos nuestro camino por más túneles y zonas al aire libre. A estas alturas ya seremos capaces de cargarnos a un Gargantúa sin problemas, con tanta munición y explosivos. En otro de esos túneles subterráneos nos las veremos con los primeros Gonomes. Me encantó que se añadiesen al mod, porque aportan variedad a los encuentros con los zombies, y es de mis enemigos preferidos de la saga. Veremos que la causante de que el túnel esté lleno de Headcrafts es una Gonarch. Esta es especial, no solo porque es la principal antagonista del mod, sino porque nos la encontraremos varias veces en la aventura, huyendo al vernos, y teniendo un par de combates con ella en Shen. Todo el quinto capítulo es el equivalente a tensión en la superficie del original Half-Life, ya que estaremos constantemente combatiendo soldados y alienígenas, incluyendo momentos donde más facciones se enfrentan, haciendo que todo el caos se sienta más vivo. Me encanta ver ciertas secciones donde la flora de Shen está empezando a consumir Black Mesa, como ya vimos en Opposing Force y especialmente en Half-Life Alyx. La forma en la que está diseñada esta sala me hizo ver el gran curro y detalle que se le pone a Insecure. Finalmente, nos encontraremos con Bailey, el superviviente que mandó la señal de radio al principio del accidente. Nos dirá que debemos reunirnos en el complejo Lambda con un equipo de científicos que desea escapar con vida de aquí, a pesar de que otro grupo prefiere quedarse a luchar y depositar sus esperanzas en Freeman. Tenemos que salir de aquí mientras todavía podamos. Créeme, esto va a ponerse peor, y quien no lo vea ya está prácticamente muerto. No podrá faltar la típica sección con minas lásers y explosivos, que nos matarán al instante si la liamos en el proceso, pero con un poco de habilidad y sabiendo el camino, no es un gran problema. Uf, por poco. Nos reuniremos con otro equipo de supervivientes que nos confirmarán que vamos en buen camino al sector Lambda. Al llevar uno de los científicos al vestíbulo principal y que nos abra las puertas a través del escáner de retina, un francotirador EQ lo matará. Me encanta que en Insecure sean NPCs y no simples entidades puestas en el mapa. ¿Seguro que es por aquí? ¡Dominado!
Una señal por radio nos confirmará que los marines están empezando a retirarse. En el siguiente helipuerto, el juego decidirá tirarnos un Gargantúa y 2 Apaches en forma de oleada, con la mala suerte que uno de ellos me cayó encima al derribarlo. No, God, please, no! Mientras vamos encontrándonos los últimos soldados que fueron abandonados y con sus tanques, bajaremos a lo que parece ser la entrada al sector Lambda, no sin antes tener un breve pero intenso combate contra los comandos negros, que con tantas horas de juego ya me había olvidado de ellos. Insecure añade tanto a las mujeres como a los hombres asesinos de esta facción, son muy letales en las 2 salas que aparecen y me forzaron a usar la ametralladora pesada de lo bien que se desenvuelven contra el jugador. Nos reuniremos con el equipo científico del complejo Lambda, que planea usar el reactor para mandarnos a Shen, alinear un dispositivo y conseguir unas coordenadas en la Tierra para escapar de Black Mesa. Vamos, lo que hicimos exactamente en Blue Shift. De hecho, si prestamos atención a la conversación, se menciona el dispositivo que usó ya Barney y Rosenberg en la expansión. Curiosamente, otro grupo de científicos usó el mismo método para escapar del complejo utilizando una tecnología aún más antigua. Lamentablemente, ese dispositivo fue destruido poco después de su escape, así que no podemos usarlo para nuestros propios fines. Mientras uno de los científicos carga el teletransporte a Shen, nos enfrentaremos contra varios Alien Controllers por oleadas. La Desert Eagle y el rifle francotirador son ideales en esta parte, y hay munición extra a los lados de las paredes. Realmente no me voy a enrollar sobre la sección en el mundo fronterizo, ya que es muy similar a la de otros mods en calidad, y tampoco quiero hacer el vídeo innecesariamente largo, solo diré que se han cuidado muy bien los detalles y la inmersión. Y la fábrica de Shen dura lo justo y necesario, con nuevos enemigos y puzzles que requieren usar el lanzador de avispones para empujar bloques y conseguir alinear los rayos de energías en las máquinas y así desbloquear las puertas. Por cierto, me gustó mucho que el equipo científico te mandara cajas con blindaje durante la travesía, como pasaba en el remake Black Mesa con Gordon, al mandarle munición con pequeñas notas. Es genial que entre mods se copien ciertas ideas. Tras más de 1 hora por Shen, que se dice rápido, llegaremos al dispositivo que tendremos que manipular. Justo cuando alineamos los triángulos como ya hicimos en Blue Shift, la Gonarch, que nos ha estado persiguiendo por toda la campaña, aparecerá y arruinará nuestra ruta de escape. El combate contra ella es similar al primero que tuvimos, bastará con moverse en círculos usando la ametralladora pesada mientras esquivamos sus bolas de ácido blanco. Gonarch irá rompiendo de vez en cuando cristales para pedir ayuda, pero fuera de eso toda su pelea es casi idéntica a la del original Half-Life. Tras matarla, volveremos a la Tierra con malas noticias. Esto se suma a que nuestros camaradas han fallecido y todo nuestro esfuerzo parece haber sido en vano, pero justo cuando la raza X invade el complejo Lambda, G-Man aparece detrás de una puerta y nos teletransporta, sacándonos de Black Mesa y dejando que observemos la bomba termonuclear desde la distancia. Debido a que se usa inteligencia artificial para las nuevas voces, me pareció que se desaprovechó la ocasión de darle nuevas líneas a G-Man para hacer nuestro encuentro con él más único, ya que en el mod usa exactamente las mismas que las de Opposing Force. G-Man no parece estar interesado en contratar a Cooper, a pesar de salvarlo, y simplemente lo detiene en ese vacío infinito, al igual que hizo con Shepard, dando lugar al final de Insecure y con los créditos en pantalla. En conclusión, Insecure me parece un mod muy infravalorado del que no oigo a tanta gente hablar como pasó con Fiel Intensity. Tiene ideas muy buenas, los niveles están muy bien detallados y lo más importante, es divertido de jugar. Para algunos puede ser un mod bastante largo, ya que te puede durar perfectamente 5 o 6 horas, pero creo que las sorpresas que se van añadiendo poco a poco mantienen el interés en continuar la campaña, y aunque se copia mucho de Blue Shift, especialmente por la intro, sabe tener su propia personalidad. Valorando los pros y los contras, le daría un 8,25 sobre 10. Los elementos de Opposing Force se agradecen, y los nuevos enemigos en Shen están muy bien y hacen que toda la travesía por el mundo fronterizo no sea tan aburrida. Además, siempre me encanta ver enemigos no canónicos en otros mods como el bebé Gargantúa o el Hyundai Suicida. Una pena que el final se sienta tan poco satisfactorio, porque parece que todo lo que hiciste no sirvió para nada, y todos tus colegas murieron, ni siquiera se sabe qué pasó con Bailey al final. Puede que el destino de Cooper quede en el limbo, y solo G-Man decidirá qué hacer con él. Mi más sincero agradecimiento a los siguientes miembros del canal por su apoyo, y como siempre, gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este análisis, y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Hasta la próxima!